Hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 19. Del versículo 1 le vamos a dar lectura hasta el versículo 5. Esta lectura tiene por título Jesús y Zaqueo. Y voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos pueda bendecir a través del Espíritu Santo, a través de esta palabra. Mi Dios, te doy infinitas gracias Señor, en esta tarde, por la bendición y la oportunidad que tú nos das de poder ser ministrado, Señor, a través de tu palabra, ser enseñado a través de tu palabra. Te pido, Señor, que a través de ella nuestras vidas sean bendecidas, Señor, que cada familia que hoy en su hogar está escuchando de tu palabra pueda ser edificada, que tu palabra pueda ministrar, que tu palabra pueda llevar aliento, que tu palabra pueda llevar salvación, sanidad a cada hogar, Señor, de mis hermanos del Ministerio Vida Abundante, como así también a cada hogar, Señor, que tendrá la bendición y la oportunidad de poder escucharla. Te lo pido, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú dirige desde principio a final, Señor, tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta palabra tiene por título Un encuentro con Jesús. Ese es el título que yo hoy he querido ponerle a esta palabra. Yo le voy a pedir a usted que usted en su hogar, junto a su familia, puedan declarar esto y puedan decir conmigo: un encuentro con Jesús. Esta es una historia muy conocida por muchos de los hermanos en la iglesia y también por los niños de la iglesia. Cuando a alguien le habla de Zaqueo, lo primero que se viene a la mente es el hombre pequeño. El hombre pequeño que quiso ver a Jesús. Y yo le puse a este sermón un encuentro con Jesús porque necesariamente este encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús marcó la historia de su vida. Marcó su vida y también marcó a cada integrante de su familia. ¿Puedes decir amén por eso? Bueno, esta historia nos relata, pero así también tiene un antes de que Jesús llegara a poder tener ese encuentro con Zaqueo. Los versículos anteriores, en lo que el libro de Lucas nos relata referente a la historia de Zaqueo, la Biblia nos enseña y nos habla de que Jesús tuvo la experiencia de también enseñar a través de parábolas a muchas personas. Muchas personas a través del mensaje de Jesús fueron impactadas, fueron tocadas. Jesús tuvo la oportunidad de sanar a las personas. A muchos liberó de esclavitud espirituales que llevaban en su corazón. Muchos fueron liberados de demonios. Muchos fueron alimentados, no solamente por la palabra espiritual, sino que también físicamente. Jesús hizo un ministerio muy próspero, un ministerio que fue respaldado por el Espíritu Santo. En donde iba Jesús estaba el Espíritu de Dios.
en donde estaba Jesús ocurrían cosas. Las mismas personas reconocían que el mensaje de Cristo era un mensaje con autoridad y con denuedo. Antes que Jesús llegara a Jericó, Jesús había visitado la ciudad de Samaria, en donde samaritanos tuvieron la oportunidad de poder conocer a Jesús. Samaritanos que tuvieron la oportunidad de poder recibir el mensaje de salvación para sus vidas. Esta historia nos relata de que Jesús, luego de haber salido de Samaria, iba rumbo a Jerusalén, en donde en Jerusalén iba a dar ya término a lo que iba a ser su ministerio terrenal. Jesús sabía que en Jerusalén iba a ser el lugar donde él iba a ser crucificado, en donde él iba a dar término y cumplimiento al ministerio que su Padre, que Dios había encomendado en su vida. Antes de que Jesús llegara a Jerusalén, él hizo un breve desvío para poder ir a la ciudad de Jericó. En el corazón de Jesús, él tenía la necesidad de ir a Jericó porque en Jericó habían dos personas que necesitaban de ese toque especial de Jesús. Uno de ellos era el ciego Bartimeo, que aún siendo reconocido por las personas como un hombre pecador, era un hombre que necesitaba del toque de Jesús. Pero otro de los personajes que en Jericó había y que necesitaba también del toque de Jesús era Zaqueo. Jesús desvía su rumbo, Jesús desvía su caminata evangelística para poder ir a Jericó y poder suplir las necesidades de estas dos personas, darle vista a este ciego y darle la salvación al corazón de Zaqueo. Quiero decirle que la ciudad de Jericó era una ciudad muy importante en el tiempo de Jesús. Una ciudad en donde vivían muchos recaudadores de impuestos. Hombres que vivían con todos los lujos que en ese tiempo existían. Zaqueo era uno de ellos que vivía en Jericó. Y era un hombre que aún teniendo todos los medios económicos, aún teniendo toda la capacidad económica para poder vivir una vida plena, existía la necesidad en su corazón de poder tener un encuentro con Dios. La Biblia dice que el nombre de Zaqueo significa puro. El significado de Zaqueo significa puro. Imagínense en ese tiempo un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, que era odiado por las personas. Entender que su nombre significaba puro era la burla de todas las personas. Hay 4 cosas que necesariamente Zaqueo tenía en su corazón. 4 cosas que realmente invadían el corazón de Zaqueo. Lo primero era su nombre. El nombre de Zaqueo, como yo les explicaba, de tener el significado de pureza, siendo de que Zaqueo no tenía nada de puro. Lo segundo, que era no solamente un publicano o recaudador de impuestos, sino que era jefe de recaudadores de impuestos. Lo tercero era de que Zaqueo había abandonado su religión y como publicano y como recaudador de impuestos no tenía acceso al templo porque era repudiado por el pueblo. Zaqueo, aun siendo un hombre muy poderoso económicamente, Zaqueo era un hombre pobre en espíritu.
un hombre que necesitaba de poder tener un encuentro con Jesús. Cuarto, Zaqueo era un hombre muy rico. La riqueza de Zaqueo la había obtenido a través de la forma injusta que él tenía para poder cobrar los impuestos a los judíos, a sus hermanos judíos. Zaqueo, si tenía la oportunidad de poder engañar a las personas, lo hacía. Si la viuda no tenía cómo pagar sus impuestos, él prácticamente la desalojaba de su casa, no importándole la condición de la persona. Por lo tanto, Zaqueo era una persona odiada por su pueblo, repudiada por su pueblo. Zaqueo descubrió que todas las riquezas del mundo nunca iban a poder satisfacer la necesidad de su corazón. Zaqueo deseaba llevar su vida a un encuentro personal con Dios. Zaqueo deseaba en su corazón poder conocer quién era Jesús. En el versículo 3 y 4 del capítulo 19 de Lucas dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Aún Zaqueo, siendo un hombre importante, un hombre rico, un hombre que podríamos decir que tenía todo, él tenía la necesidad de poder encontrarse con Jesús. Lo importante de esta historia era que aún Zaqueo, teniendo ese deseo de conocer a Jesús, lo que nunca él supo era de que Jesús ya había destinado su tiempo para poder ir en su encuentro. Cuando Jesús entró a Jericó y toda la gente y toda la multitud le rodeaba por la fama de Jesús, en medio de una parra, subido ahí, encaramado, en medio de esa multitud estaba Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo quería experimentar en su vida personal el poder conocer a este hombre tan famoso, tan importante para el pueblo judío. En el versículo 6 y 7 del capítulo 19 de Lucas dice: entonces él descendió aprisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Cuando Jesús entra a Jericó y se encuentra que arriba de una parra estaba él mirando, Jesús le dice que descendiera deprisa porque le era necesario morar en su casa. Jesús no hospedó en la casa del alcalde de Jericó, no hospedó con los fariseos de aquellos tiempos, o no hospedó con ningún personaje importante de aquel tiempo. La Biblia dice que Jesús hospedó en casa de un publicano, odiado por la sociedad, llamado Zaqueo. El relato describe la alegría que había en el corazón de Zaqueo, porque fue impactado Zaqueo cuando Jesús le llama por su nombre, le dice: Zaqueo, baja, porque hoy me es necesario posar en tu casa. La gente murmuraba, pero aún en el murmullo de las personas, Zaqueo se sentía importante
por tener la oportunidad de poder compartir con Jesús. Algo sucedió en el corazón de Zaqueo. Algo sucedió porque el versículo 8 dice que luego que Jesús llegó a la casa de Zaqueo y luego que Jesús conversó con Zaqueo, el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Restituir. Después del arrepentimiento, después del encuentro que Zaqueo tiene con Jesús, Zaqueo quiso restituir lo que él había hecho. Cuando Jesús habla con las personas, específicamente con Zaqueo, hay dos cosas importantes que suceden en el corazón del ser humano. Primero, la necesidad del hombre hacia Dios. Y segundo, la capacidad de Dios para poder satisfacer la necesidad del hombre. El único que puede satisfacer nuestras necesidades, el único que conoce nuestras necesidades, el único que conocía las necesidades de Zaqueo era Dios. Algo ocurrió en el corazón de Zaqueo. Él había admitido en su corazón que él había robado, pero el perdón de sus pecados, el toque de Dios en su corazón, produjo el arrepentimiento genuino en el corazón de Zaqueo. Zaqueo decide no solamente hacerlo desde el punto de vista como testimonio hacia los que estaban en su casa, sino que lo hace desde el punto de vista de poder restituir lo que él había hecho. Él dobla en las cantidades que él había robado y cuadruplica en aquellos que realmente había engañado. Algo había sucedido en el corazón de Zaqueo. Zaqueo era un nuevo hombre. Zaqueo era un nuevo cristiano. La Biblia en el versículo 9 de Lucas 19 dice, Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Desde el momento que Zaqueo tiene ese encuentro con Jesús, Zaqueo toma la iniciativa de poder mostrar hacia las demás personas el cambio de actitud que él estaba experimentando en su vida personal. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18, habla sobre la fe por obras. Y esta es la única manera en que nosotros podemos identificar en Zaqueo una conversión total, una transformación total en su vida personal y en su vida cristiana. Esta es la manera, o esta es la única manera en que el mundo podrá saber que te has convertido en un verdadero cristiano, cuando no solamente tú lo digas desde tu boca, sino cuando las personas vean las obras que serán hechas a través de tu testimonio. Hoy el mundo no quiere solamente palabras. Hoy el mundo quiere ver hechos. Y esos hechos fueron los que realmente mostraron en Zaqueo que realmente Zaqueo había tenido un verdadero encuentro con Jesús. Jesús había cenado con él y su vida había sido transformada. Jesús entró en el hogar de Zaqueo, pero así también entró en el corazón de Zaqueo, lo cual produjo
la transformación de su mente, de su corazón, y a través de sus obras, él pudo testificar que realmente era un verdadero cristiano, un verdadero hijo del Señor. Dios te bendiga, hermano, a través de esta palabra, y seamos como Zaqueo. Si nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús, no nos gastemos solamente expresándolo desde la boca hacia afuera, sino que también hagamos obras, porque las obras hablarán de lo que Dios está haciendo internamente en nuestro corazón. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que dar, demos para el Señor. Si tenemos que enseñar a través del testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hagámoslo. Hagámoslo por amor a Dios y por amor a cada una de las personas que hoy necesitan de Jesús. Amén. La experiencia de Zaqueo es una ilustración importante para nosotros. Una ilustración que nosotros podemos llevarla a la práctica, para que el mundo pueda ver que cuando un corazón verdadero es abierto para que Cristo entre, se produce una transformación desde adentro, pero que también se ve reflejado en lo externo de nuestra vida. Dios te bendiga, que tengas una linda semana en conjunto a tu familia, y que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes. Oremos al Señor. Señor, te doy infinitas gracias por este tiempo que tú nos das de poder compartir de tu palabra, de poder, Señor, exhortar de tu palabra, la cual nos enseña, nos alienta y nos permite, Señor, ver las áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, enséñanos, moldéanos, para que día a día nosotros, en lo personal, nosotros como familia, podamos ser buenos cristianos, cristianos que reflejemos a Cristo, que las personas del mundo puedan ver en nosotros y vean a Cristo en la práctica. Bendícenos, Jesús, bendícenos, Espíritu Santo, para que nuestras vidas y cada familia del Ministerio Vida Abundante y cada familia que hoy escucha de tu palabra sea el reflejo de lo que Cristo nos enseñó, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga y que seas bendecido de una forma sobrenatural en esta semana.